son las múltiples dimensiones de Esteban Lisa que se encuentran en la Galería Hutchinson Modern and Contemporary acá en Nueva York, desde el 12 de mayo y hasta el 8 de julio. Entonces, pues sería interesante hablar contigo sobre tú que pues eres el actual presidente de la Fundación Esteban Lisa en Buenos Aires. Sería muy interesante poder hablar contigo sobre él como artista, su rol como escritor, como profesor de Bellas Artes y otras cosas respecto de las facetas de su vida. Entonces, acá tenemos una primera imagen que pues empieza, así podríamos empezar nuestra conversación de su rol como profesor de Bellas Artes. Sabemos que él pues trabajó desde 1925 como profesor y que hacia 1930 enseñaba en la escuela de adultos. Entonces sí, te quería preguntar si nos pudieras contar qué sabes acerca de las clases que daba allí en la escuela de adultos. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Sí, como no, podría comentar que efectivamente Esteban Lisa, hacia la década del 30, daba clases en una escuela del barrio de Palermo, en la calle Serrano, en 900. En contraturno, era una escuela primaria, pero en contraturno se daban una serie de cursos de artes y oficios. Justamente el alumnado era un alumnado que en principio no tenía la posibilidad de hacer una carrera universitaria, entonces esta serie de cursos eh, servían en términos laborales, para un futuro laboral, digámoslo. En principio él daba clases de dibujo lineal, se llamaba, en esa época, que era algo similar a lo que yo luego conocí como dibujo técnico, perspectivas, planos. Eh, Entiendo que eso era en principio, digamos, la currícula de esos cursos, y asistían, como se puede ver en la foto, era gente del barrio de Palermo, de Villa Crespo, y particularmente ahí llegó mi padre a sus 16 años, o sea que estamos hablando del año 42. Ok. Llegó porque mi papá tenía desde niño cierta habilidad para el dibujo y alguien le dijo en el barrio, lo vio dibujar, le dijo, che, dibujas muy bien, pero te falta como un cierto aprendizaje. Le dice, podés ir a tomar clases, hay un profesor en la escuela de Serrano, está bastante loco, pero enseña muy bien. Ajá. Y pues esta foto que tenemos allí es bastante interesante porque tu papá aparece allí en una fotografía tomada en 1952, ¿verdad? Y entonces, pues parte de la conversación que te quería preguntar es acerca de qué nos puedes contar sobre la relación entre tu papá, Isaac, y Esteban Lisa, pero también, digamos, qué relación hubo entre como ellos, entre como estudiante y profesor y cómo, pues, tu papá se llegó a relacionar con pues, con la Escuela de Arte Moderno de las Cuatro Dimensiones que ya luego fundaron en 1956. Sí, bueno, mi papá solía contar que cuando fue por primera vez a tomar una clase eh, con Esteban Lisa, él le puso, y esto es un relato repetido en, en los testimonios de todos los alumnos con los que yo me pude, los exalumnos con los que yo me pude relacionar, que bueno, le puso un ornato de yeso con una flor de lis, así delante de todos, y invitó a que todos hagan un croquis de eso. Y mi papá lo hizo aparentemente muy bien. Lisa se le acercó, le dijo, esto está muy bien, pero no sirve para nada.
Y esa frase a mi papá a sus 16 años lo impactó mucho. Y dice, sí, todo el mundo me elogiaba mucho los dibujos que yo hacía. Y este señor me dijo, sí, está muy bien, pero no sirve para nada. Y nada, fue Porque, ahí que decidió que ese era su lugar. y por qué, digamos, cuál era el sentido de qué iba a servir? O sea, ¿sabes, digamos, cuál era como el proceso de aprendizaje que luego tu papá, digamos, siguió con él? Y bueno, digamos, la teoría en todo caso en la que se basaba era que el dibujo era un ejercicio, pero lo que debía suceder era un proceso interior de concepción, de entendimiento de la forma y el juego, que si uno copiaba de manera mecánica, no sucedía, y que la verdadera apuesta era eso, el esfuerzo de comprensión, de entendimiento, de llegar a entender la esencia de lo que se estaba mirando para poder reproducirlo. Digamos, Ya, ese era el gran entrenamiento que Lisa ofrecía, digamos. ya. Muchas gracias por como contarnos esto. Y pues solamente unos detalles que quería decir sobre la fotografía y es que tu papá de hecho aparece en esta fotografía que estamos mirando al costado izquierdo, encima, como en la segunda línea de estudiantes, ¿verdad? Y Sí, se relaciona un poco con esta otra fotografía que voy a poner ahora mismo, que ya es en el año 55, en una inauguración de una exposición de tu papá. Y no sé, sería interesante que nos contaras ahora esa transición que hubo entre él como estudiante y luego él, o sea, tu papá ayudando a Esteban Liza a armar pues la escuela de las cuatro dimensiones. sí. Bueno, mi papá estuvo muchos años en esa escuela de Serrano. En el año 55, Esteban Liza se jubila y aparentemente la proximidad de esa jubilación lo había puesto, lo había angustiado, en fin, y entonces un grupo de alumnos que lo venía siguiendo hacía tiempo decidieron entre todos montarle un instituto. Y ese fue el Instituto de las Cuatro Dimensiones, el primero que él tuvo, particularmente estaba ubicado en la calle Rivadavia del 1900. Hay un detalle interesante que a mí siempre me llamó la atención, que es que hoy en día ahí, y desde hace muchísimos años, el edificio se demolió, pero construyeron uno nuevo y ahí funciona una óptica. Ah, Me parece un detalle interesante. Este, que donde cuéntanos. Lisa dio clases, hoy hay una óptica. Porque justamente en relación con lo que hablábamos antes, el, digamos, el mayor esfuerzo de Lisa era por enseñar a mirar y a comprender. Bien, entonces lo que terminan haciendo es alquilar este salón, que es un salón, era un salón donde se daban clases de baile, de danza. No sé si se llega a ver, sobre las paredes hay barras para elongación, que ellos los usaban para acomodar las sillas. Esas son unas sillas Ah, plegables que cuando daba la clase Lisa desmontaban, armaban las sillas y ahí se daban las clases y por alguna extraña razón le permitieron a Lisa hacer esa instalación para colgar todas esas obras que eran obras de artistas. Esas obras no hay obras de Lisa ahí colgadas. Luego hablaremos de eso, pero no, esos son reproducciones de obras de artistas que Lisa admiraba. Hay de Picasso, hay de Diego Rivera, hay de Joan Miró,
no recuerdo ahora, pero digamos en esa línea eh, Como artistas de de comienzos del tango. siglo XX que habían marcado como un inicio del Exactamente. arte moderno, e incluso Las como los... vanguardias del arte moderno de los años 20 y 30. Ujú. Estaban todos, Cézanne. Y también no se llega a ver, pero justamente en el centro hay una foto de Albert Einstein. Sí, cuando yo creo que los usuarios cuando estén mirando aquí mismo pueden ampliar la imagen y de hecho pueden ver al fondo si se ve la imagen. Hay tres imágenes, una de Kant, Sí, una de Albert Einstein y una de Pablo Picasso. Picasso. Sí, sí, tal cual. Bueno, nada, las clases, ahí Lisa empezó a dar sus clases ya completamente desvinculado del ámbito, digamos, escolar estatal. Eh, y en el año 55 lo insta a mi papá a hacer su primera muestra, que es la foto que veíamos antes, la inauguración. Acá sí, es el mismo salón, está mi papá, Esteban Lisa, y las obras que se alcanzan a ver al fondo son obras de mi papá. Una anécdota interesante es que mi papá cuando lo invita a Esteban Lisa a hacer una muestra y acepta muy, se siente muy honrado, acepta, pero le dice, pero bueno, muchas gracias, maestro, pero ¿y usted cuándo va a hacer una muestra? O tal vez fue, ¿por qué no hace primero una muestra usted para inaugurar esto? Después yo haré la mía. Y Lisa le responde, no, 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 yo todavía estoy investigando. O sea, él estaba en eterno proceso de investigación durante toda su vida y nunca presentaba. Y nunca, exactamente, nunca expuso en vida sus obras y consideraba que seguía investigando. Para profundizar, si querés, un poco eso, no me quiero adelantar, pero tal vez sirva, viene a cuento. Lisa más de una vez, él consideraba que su obra era simplemente el borrador de sus pensamientos. Entonces, que tampoco ameritaba demasiado mostrar sus obras. Hay un documental en YouTube donde hablan varios de sus exalumnos, se llama Esteban Lisa, Sí. y en ese documental otro de sus exalumnos dice que él se refería a eso, a su obra, como el rastro del hecho, ¿no? Ajá. Entonces él pintaba sus cuadros eh, y los guardaba en carpetas, eso era todo. Ni siquiera marcaba, además de no haber hecho nunca una exposición, ni siquiera enmarcaba sus propias obras. Ya, de ahí entonces tal vez la pregunta que, bueno, había una que me gustaría hacerte antes sobre el pensamiento filosófico de Esteban Lisa y la relación con la enseñanza, ya que pues teníamos esta foto de la escuela de las cuatro dimensiones y tú mencionaste pues esta presencia justo al centro como del cuarto de los retratos de Kant, Einstein y Picasso y entonces te quería yo preguntar cómo estos tres pensadores y cómo este pensamiento filosófico de Esteban Lisa se relacionaban con sus clases. Bueno, a ver, lo que tengo para decir en principio es que los alumnos siempre comentaban que Esteban Lisa daba sus clases de vestido de saco y corbata. Quiero decir, nunca se ponía un delantal porque nunca tocaba un pincel. Ahí como en ese salón se disponían las sillas y unos caballetes en los cuales trabajaban sus alumnos y él iba yendo de un
alumno al otro, haciéndole indicaciones, pero siempre en sus indicaciones hacía referencias literarias, si se quiere, a filósofos y pensadores, ¿no? Siempre sus indicaciones estaban vinculadas a pensamiento, a conceptos filosóficos. Eh, Incluso cargaba con los libros en sus manos. De hecho, se ve en el fondo también un pequeño mueble Sí, abajo donde él tenía sus libros. Y los libros eran los libros que utilizaba para dar clases, por supuesto. Y esos libros, no había ahí material, no había óleos, ni paletas, ni nada de eso. Había libros, y los libros eran más que nada de filosofía. ya, Y con esos libros, él hacía sus comentarios a los alumnos. A veces abriendo y citando eh, la fuente de manera directa. ya. Y bueno, entonces ahora ya te hago esta otra pregunta de la que hemos hablado y es cómo estas lógicas como filosóficas se relacionarían con, pues con estos títulos que tenemos a las obras y ya me has mencionado un poco algo. Estas obras que acá tenemos pues para presentar son de dos series específicas, una que se llama Composiciones de 1935 al 40 y otra que se llama Actos Espaciales de 1954 al 57. Las imágenes que vemos son pues solamente una muestra pequeña de las obras que están en la exposición en la galería, pero igual con base en estos nombres te quería yo pues preguntar y de pronto tú nos puedes contar cómo este artista que nunca presentó obras luego ya tiene estas series que existen así. ¿Cómo no? Sí, bueno, el dato, ahí estamos viendo una obra de la serie Composición. Eh, el dato es el siguiente, por lo que yo acabo de comentar, Lisa pintaba las obras y las guardaba. Hay que decir también, para quienes no sepan, Lisa pintó siempre en formato chico, básicamente en principio sobre cartones, como estas obras que estamos viendo, pero que tenían unos 20 centímetros de ancho por 30 de alto. Siempre, en realidad, salvo muy raras excepciones en sus primeras etapas, pero siempre posicionando la hoja de manera vertical. Luego en papel, pero también en el mismo formato, 20 por 30, pintaba sus obras y las guardaba, ya no las titulaba. Entonces, cuando se empezó a inventariar la obra de Lisa, una vez que él ya había muerto, e intentar catalogarla y demás, el problema era qué nombres ponerles, y entonces lo que se decidió fue tomar, eh, hay un primer libro editado por Lisa para esos mismos años, o sea, del año 56 creo que se llama Kant, Einstein y Picasso. Sí, En ese libro él hace una exposición teórica de su cosmovisión, como le gustaba decir a él, de la pintura vinculada a la filosofía. Y ese libro tiene 3 o 4 reproducciones de obras propias. sí, Y a esas reproducciones, que es una de cada uno de los periodos, en realidad no hay de todos, de los periodos que llevaba desarrollados al momento, ¿no? Después siguió pintando hasta los años 70, pero en ese momento era más o menos una muestra interesante de su producción, de la producción de la época, años 50, mediados de los 50, y entonces él le puso a una obra que responde a este periodo, le puso composición, a otra obra que de acá, acá en este muestrario no tenemos ejemplos, pero le puso juego de líneas y colores, y
había una obra en pastel, hay una obra en pastel, si me permitís, ahí está, también de la misma época, 54, como vemos acá, a la que tituló ay, Actos acto espaciales. espacial. Acto espacial. Entonces nosotros tomamos los nombres de allí. Y entonces toda la obra que corresponde a ese primer periodo que recién vos mostrabas, lleva por título Composición. A partir de la segunda mitad de los años 50, cuando ya empieza a haber menos materia y a trabajar sobre papel, todo ese periodo hasta el final de su producción en los años 70 la hemos llamado Juego de Líneas y Colores. Y a toda la producción en pastel o crayón, como se le dice acá, de los años 50 básicamente, la hemos llamado acto espacial. Ya. Tomamos los nombres de ahí. Ok, gracias por contarnos esto. Aquí entonces sigue otra preguntita también que tal vez se relaciona con esta historia, pero ya más ligada como al tema de la fundación, y es pues cómo surge la Fundación Esteban Liza en Buenos Aires, en el barrio Almagro. Un poco tú nos has contado, Esteban Liza muere en 1983, pero luego entonces tres de sus estudiantes deciden armar esta fundación y pues quisiera yo preguntarte qué nos puedes contar de ellos tres y de la creación de la fundación y de la relación entre la fundación y pues la escuela y el trabajo que hacen. Sí, bueno, efectivamente, bueno, Lisa, después de ese instituto, tuvo un par de institutos más, fue cambiando de locación. En eso tuvo siempre el apoyo de una suerte de mecenas que había sido un exalumno en su adolescencia, el señor Horacio Vestani, que era un muy importante industrial de la Argentina, un hombre muy exitoso en lo económico, que atribuía su éxito a las enseñanzas que había tenido, su éxito comercial y económico como industrial, a las enseñanzas que había tenido de Esteban Liza en su adolescencia, cuando siendo él también un hijo de inmigrantes libaneses en el barrio de Villa Crespo, fue a tomar clases con Esteban Liza. Cuando Lisa muere había dejado expreso su intención de hacer un instituto que, digamos, que promoviera su idea del arte, el desarrollo en las artes, la enseñanza de las artes con su visión. Y entonces Horacio Vestani, mi padre Isaac Silverberg y Pellegrín, otro exalumno, decidieron, bueno, llevar a cabo ese sueño y entre los tres, ahí el apoyo de Horacio Vestani fue fundamental en términos de recursos, compraron una casa, que no es la casa donde vivía Esteban Liza, algunas personas se confunden con eso. Esteban Ya. Liza vivía en el barrio de Devoto, se compró una casa y se la acondicionó. En principio, la Fundación Esteban Liza inicia su actividad en el año 86 con exclusivamente un taller de dibujo y pintura cuyas clases las daba mi papá. Pero al poco tiempo empieza a funcionar como un centro cultural multidisciplinario donde además de las clases se hacían exposiciones de artistas nobles, artistas plásticos y también conciertos e incluso presentaciones de libros, charlas, debates y demás. La fundación viene funcionando en estos términos desde esa época, como Ya. centro cultural multidisciplinario. Luego ya en el año 2000 armamos una escuela integral de arte para niños, que todavía continúa funcionando. Vale, pues ya
llegamos casi a la última pregunta y que tú ya has respondido un poco, pero te quería preguntar qué pasa hoy en día pues, en la fundación y cuál es, digamos, el rol de la fundación en relación a la, digamos, al mantenimiento y al, digamos, también expansión de la memoria de Esteban Lisa. Bueno, en la actualidad, en términos educativos, digamos, o pedagógicos, sigue la Escuela de Arte para Niños. Tenemos unos 150 chicos que vienen todas las semanas a tomar clases de distintas disciplinas artísticas. El taller de dibujo y pintura, por el momento, debido al fallecimiento de mi padre el año pasado, está suspendida esa actividad. Y respecto de Esteban Liza y su legado, bueno, la fundación tiene un espacio de museo donde hay obras expuestas de él, obras que pertenecen a la fundación. También está lo que se pudo rescatar de su biblioteca personal, que son unos 800 volúmenes, más que nada filosofía, pero también hay libros de arte que Elisa compraba y atesoraba. Y bueno, la fundación ha apoyado y apoya todas las muestras que se hagan de Lisa, ha participado en una serie de muestras institucionales en el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Argentina, en la Biblioteca de España en Madrid, eh, digamos, siempre participando y apoyando ese tipo de iniciativas. Vale, muchísimas gracias, Ariel, por contarnos todas estas cosas. Pues solamente para cerrar una invitación a las personas que estén viendo este video que para que vayan a la galería a ver la exposición antes de su cierre, que será el 8 de julio. Y nuevamente muchas gracias a ti, Ariel, por pues contarnos todas estas cosas sobre Esteban Lisa y sobre tu papá Isaac. No, muchas gracias a vos, Juan, y ha sido un gusto. Sí, pues seguirán las conversaciones sobre Esteban Lisa y ya también sobre la fundación. ¿Cómo no? Bueno, que ¿Cómo estés muy no? bien. Gracias.